Bienvenidos a Relatos de Fe, el lugar donde la esperanza y la fe se encuentran con historias que tocan el alma y nos invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá de este mundo. Hoy quiero contarles la vida de un joven que, con solo 15 años, logró lo que a muchos les llevaría una vida entera: dejar una huella imborrable en la iglesia y en los corazones de miles de personas alrededor del planeta. Su nombre es Carlo Acutis, un muchacho que creció en medio del mundo moderno, que amaba la tecnología, que jugaba con sus amigos, que sonreía como cualquier adolescente, pero que al mismo tiempo llevaba en su interior una fe tan profunda que lo transformó en lo que hoy conocemos como el primer santo millennial. Esta es su historia, contada con todo el detalle posible, para que podamos conocerlo no como una figura lejana, sino como ese muchacho que vivió con alegría, que enfrentó el dolor con valor y que supo usar cada día de su corta vida para acercarse a Dios. Carlo nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Inglaterra, aunque su familia era italiana, y poco después regresaron a vivir a Milán, donde él creció. Desde muy pequeño mostró algo que sorprendía a todos: una inclinación especial hacia las cosas de la fe. Mientras otros niños jugaban o se distraían con cualquier cosa, Carlo pedía que lo llevaran a misa, se quedaba rezando frente al Santísimo y hablaba de Dios con una naturalidad que conmovía a quienes lo escuchaban. Sus padres no eran especialmente religiosos. De hecho, su madre dice que antes de Carlo ella solo había ido a misa en su primera comunión, su confirmación y el día de su boda, nada más. Pero viendo la fe tan viva en su hijo, ella misma comenzó a acercarse a la iglesia. Carlo fue, sin darse cuenta, quien llevó a su propia familia de regreso a la fe. Era un niño alegre, sociable, con muchos amigos, pero con una vida espiritual que crecía cada día. A los 7 años hizo su primera comunión, algo que marcó su vida para siempre. Desde ese momento, decidió ir a misa todos los días, rezar el rosario con devoción y pasar tiempo en adoración eucarística. Pero lo sorprendente es que no era un chico serio o apartado del mundo. Al contrario, le gustaba el fútbol, los videojuegos, los viajes, las películas, y siempre estaba dispuesto a ayudar a cualquiera que lo necesitara. Decía una frase que lo definía perfectamente: la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo. Lo que hizo único a Carlo fue cómo supo unir su fe con algo tan moderno como la tecnología. Aprendió programación y diseño web por su cuenta y en vez de usar ese talento solo para diversión, creó un sitio en internet donde documentó todos los milagros eucarísticos del mundo reconocidos por la Iglesia. Lo hizo con la idea de que más personas conocieran el valor de la Eucaristía y se acercaran a Dios a través de esos testimonios. Por eso lo llamaron el ciberapóstol de la Eucaristía o el influencer de Dios, porque entendió antes que muchos que la tecnología también podía ser un instrumento de fe. Pero la vida de Carlo dio un giro inesperado cuando en octubre de 2006 le diagnosticaron leucemia fulminante, una de las formas más agresivas de cáncer en la sangre. Tenía solo 15 años. Los médicos dijeron que no había mucho por hacer, pero lo que sorprendió a todos fue su actitud. No se quejaba, no se desesperaba. Al contrario, ofreció su dolor por el Papa, por la Iglesia y por las almas que más lo necesitaban. Jamás perdió su serenidad ni su confianza en Dios. A los pocos días de ser hospitalizado, la enfermedad avanzó tan rápido que su vida llegó al final el 12 de octubre de 2006. Tenía apenas 15 años, pero había vivido con una fe tan intensa que todos los que lo conocieron sabían que no era un muchacho cualquiera. Tiempo después, cuando la Iglesia inició el proceso para estudiarlo como posible santo, sus restos fueron exhumados en 2019.
Fue entonces cuando muchos comenzaron a hablar de que su cuerpo estaba incorrupto, pero la misma diócesis aclaró la verdad. Su cuerpo estaba íntegro, no intacto. Es decir, había un buen estado de conservación, pero no era el tipo de incorruptibilidad milagrosa que a veces ocurre en algunos santos. Para permitir la veneración pública, se le colocó un recubrimiento de cera en el rostro y las manos para que pudiera ser visto de forma digna por los peregrinos. Por eso, cuando la gente observa a Carlo en la urna de cristal en Asís, lo que ve es una reconstrucción realista sobre su cuerpo, no un cuerpo incorrupto de forma sobrenatural. Y la Iglesia siempre ha sido muy clara en este punto. Aún así, miles de personas acuden a venerarlo cada año, no por el estado de su cuerpo, sino por la luz de fe que dejó en vida. El camino hacia la santidad de Carlo avanzó sorprendentemente rápido para los tiempos de la Iglesia. En 2013, apenas 7 años después de su muerte, comenzó oficialmente el proceso diocesano en Asís, donde se recogieron testimonios de quienes lo conocieron, sus escritos, sus actos de fe y todas las evidencias de su vida cristiana ejemplar. En 2018, el Papa Francisco lo declaró venerable, reconociendo que había vivido las virtudes cristianas de manera heroica, algo necesario para seguir avanzando en el camino hacia los altares. Ese mismo año, el Papa mencionó a Carlo en su exhortación apostólica Christus Vivit, dirigida a los jóvenes, presentándolo como ejemplo de cómo la santidad es posible también en tiempos modernos. El primer milagro atribuido a Carlo fue aprobado en 2020, la curación de un niño en Brasil con una rara enfermedad pancreática, después de que sus padres rezaran con gran fe y el pequeño tocara una reliquia del joven italiano. Aquello permitió su beatificación el 10 de octubre de 2020 en Asís, donde su madre y toda la comunidad participaron con gran emoción. Pero fue el segundo milagro el que abrió las puertas a la canonización. Una joven de Costa Rica sufrió un grave accidente en bicicleta en 2022, con un traumatismo craneal tan severo que los médicos no daban esperanza alguna. Su madre viajó hasta Asís y rezó en la tumba de Carlo pidiendo su intercesión. Días después, la joven comenzó a recuperarse de manera tan rápida y completa que los doctores no pudieron encontrar explicación médica. La Santa Sede estudió cuidadosamente el caso, con médicos, teólogos y expertos revisando cada detalle, hasta que finalmente en 2025 el Papa León XIV aprobó oficialmente el milagro, confirmando que no había otra explicación que la intercesión de Carlo. Y así, el lema 7 de septiembre de 2025, en una ceremonia solemne en la Plaza de San Pedro en Roma, con miles de jóvenes y peregrinos de todo el mundo, el Papa León XIV lo canonizó junto con otros santos, declarando oficialmente a Carlo Acutis como Santo de la Iglesia Católica. Sus palabras resonaron en todo el mundo. Carlo nos recuerda que la verdadera santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir cada día con amor a Dios y al prójimo, incluso en medio de la vida moderna y digital que a veces nos aleja de lo esencial. Hoy, el cuerpo de Carlo Acutis descansa en Asís, Italia, donde miles de personas viajan cada año para agradecer favores recibidos, o simplemente para conocer la tumba de este joven que usó la tecnología para acercar a la gente a Dios. Su historia nos recuerda que la santidad no es cosa del pasado ni está reservada a personas extraordinarias, sino que es un llamado para todos, incluso para quienes viven en este mundo lleno de redes sociales, de avances digitales y de distracciones. Carlo demostró que hasta en medio de la modernidad se puede vivir con el corazón puesto en Dios, que la verdadera felicidad no está en lo material, sino en saber que cada día de vida puede ser una oportunidad para amar, servir y dejar una huella de fe.
Por eso hoy compartimos su historia en Relatos de Fe, para que el ejemplo de Carlo Acutis nos inspire a vivir con más esperanza, a acercarnos a Dios con confianza y a recordar que la vida, por corta que sea, puede brillar con una luz eterna cuando la vivimos con amor. Si este relato te conmovió, te invito a suscribirte, comentar y compartir este video para que más personas conozcan la vida de este joven que, con una computadora, una fe inmensa y un corazón dispuesto, llegó a convertirse en santo en pleno siglo XXI. Beato Carlo Acutis, tú que amaste a Jesús con todo tu corazón y encontraste en la Eucaristía la fuente de tu fuerza y tu alegría, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Padre. Tú que supiste vivir con sencillez y humildad, que convertiste la tecnología y la vida diaria en herramientas para acercar a otros a Dios. Enséñanos a seguir tu ejemplo y a poner siempre a Jesús en primer lugar. Hoy venimos a ti con fe y esperanza, pidiéndote que presentes ante Dios nuestras intenciones y necesidades. En este momento, cada uno de nosotros eleva su petición personal en silencio. Carlo, ayúdanos a crecer en fe, a ser luz para quienes nos rodean y a mantenernos firmes en el amor a Cristo. Que, como tú, podamos caminar con alegría hacia la santidad. Amén.